Bienvenido a esta plática entre brujos. Yo soy Hisam. Yo soy Yeshua y nosotros somos los brujos sin caldero. Estás aquí para recordar quién eres y activar tu magia. Spoiler alert, nope, no necesitas un caldero. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Hisam y estoy muy feliz de estar aquí en un nuevo capítulo. No tienen ni idea lo que me encanta planear un podcast, lo que me encanta grabar un capítulo nuevo. Entonces, pues aquí estamos de nuevo. Una cosita antes de empezar de lleno con el tema, que es que siempre les estoy pidiendo que comenten y que comenten y que comenten. La verdad es que es poca gente quien verdaderamente sí comenta, pero justo hace como 1 o 2 semanas, bueno, como más bien 2 semanas o un mes, sí que hay un comment, y aunque fue hate, la verdad es que lo agradezco muchísimo porque a partir de eso, pues voy a intentar hacer unos cambios ahorita. Entonces, bueno, me dijeron que hablo muy fresa, de antemano pido disculpas, eso no creo que cambie. Pero hay algo que también me dijeron que me fuera más directo al tema, cada cosa que no estoy haciendo, pero bueno, el chiste también es que esto sea divertido para mí, para ustedes y que todos disfrutemos. Así que gracias por sus comentarios, en serio síganlo haciendo, aunque sea hate, a mí me ayuda para crecer. Vámonos de lleno. ¿Qué está pasando y de dónde viene este capítulo? A mí me gusta explicar por qué decido el tema de cada capítulo. Entonces, ¿de dónde viene esto? Estamos ahorita a punto de empezar un nuevo reto, creo que inician 2 semanas. Y estaba repasando lo que íbamos a estar diciendo nosotros durante el reto. En alguno de los días hablamos del antes de nacer, o sea, de qué sucede contigo, con tu alma, antes de nacer y como todos estos pactos, tratados, chalala, que haces para encarnarte en el cuerpo que estás encarnado en este momento. Entonces me di cuenta que es mucho a veces de las dudas que la gente tiene, como el qué pasó antes y como por qué no me acuerdo ahorita. Entonces creo que este puede ser un súper buen capítulo. Lo quiero hacer de manera corta, de manera sencilla. Simplemente hablar un poco de pues, cómo es que se crea todo esto. Y pues que estás aquí encarnado, no, o sea, fue sin querer queriendo que estás con tus papás, que estás con tus hermanos, que pues por ejemplo yo que estoy en México, todo tiene una razón de ser, un porqué. Así que pues vámonos de lleno. ¿Qué es lo que sucede? A final de cuentas, nosotros personas, seres humanos, nos encarnamos en esta 3D para evolucionar. Y como evolucionamos a través de las emociones que estamos sintiendo, teniendo, ¿ok? Pero estas emociones, ¿cómo es que se van a dar a cabo? ¿Cómo se van a llevar? ¿Cómo van a aparecer en mí este tipo de emociones? Pues va a depender de todo lo que yo esté viviendo. O sea, depende de lo que yo viva, depende de lo que yo vea, depende de lo que yo aprenda. O sea, depende de todo lo que yo esté experimentando, es que yo voy a sentir emociones y a través de esas emociones es que para mí va a ser mucho más fácil o mucho más lento la evolución. ¿Ok? Entonces, al momento de nosotros, ya saben, esto siempre lo hacemos y de todo modos siempre damos el aviso pero no es que exista un arriba, no es que exista un abajo, simplemente para explicar todo este tipo de cosas es mucho más fácil entrar como en esta dualidad de arriba y abajo, donde abajo es aquí esta 3D, lo más denso, y arriba es lo más sutil. ¿Ok? Entonces, ahorita que estás vivo, que estás encarnado, estás en esta 3D, cuando no estás vivo o no estás encarnado, estás en una dimensión mucho más sutil. Estás arriba. Entonces, en el momento en el que tú estás arriba, ¿qué es lo que sucede? Las emociones también es algo muy de la 3D, es algo muy terrenal. Entonces, las emociones solo se sienten aquí en el planeta Tierra, ¿ok? Bueno, en esta 3D. Así que, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la parte como entretenida o cuál es la parte interesante de bajar a la Tierra? Pues que aquí es la evolución. Aquí la evolución es mucho más rápida. Sí, y solo sí, obviamente estamos trabajando y estamos pues intentando hacer distinto las cosas. O sea, no porque, bueno, no, sí, de hecho, solo con el hecho de que vengas ya estás evolucionando un montón. Pero si te pones a trabajar en lo que sea que decidiste venir a trabajar, justamente lo que voy a hablar en el capítulo, esta evolución se vuelve mucho más rápida, mucho más exponencial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estás sintiendo emociones. Allá arriba no se sienten emociones. Te cuento de manera rápida que en algún punto mi mamá tenía... Hay una persona en especial, en específico, que mi mamá le atribuye que es su maestra. Y no es su maestra en el sentido que mi mamá le pagó algo para que le enseñara, sino que con esta señora mi mamá iba y empezaban a platicar. Y empezaban a platicar y pues cada una medio con sus locuras, pero fue la persona que empezó como a verdaderamente empujar a mi mamá a que se tomara como muy en serio la espiritualidad,
que es muy en serio, pues que tomara cursos bien en forma, o sea, que aprendiera bien, o sea, que dejara de ser como algo, pues de ahí se va y que se volviera algo verdaderamente del día a día. Entonces mi mamá dice que es su maestra, ¿no? Incluso esta persona ya trascendió. Entonces, incluso ya mi mamá pues, empezó a aprender todo esto de la espiritualidad y después a mi mamá le encantó todo el tema de la muerte y se metió a fondo en este tema. Entonces, cuando esta persona muere, su maestra, que le llama a ella, muere, pues mi mamá tiene como esta oportunidad de experimentar, como acompañar la muerte, ¿ok? Por eso, pues en el capítulo que hablamos acerca de la muerte, mi mamá es la invitada y es la que se pone a hablar. Porque un poquito es lo que hace. Entonces dice que no manches, incluso hasta cuando se murió esta mujer, sigue siendo mi maestra, de que la amo, la adoro, no sé qué. Bueno, no importa. El chiste es que en algún punto mi mamá fue con una medium y la medium como que le dijo de que, oye, pues de que como que está esta persona aquí y quiere platicar contigo. Y mi mamá de que, pues sobres, ubicas de que no sabía que venía a hablar con ella, pero hablemos, si quiere hablar, hablemos. Y parte de lo que le decía era pues que aquí en la Tierra es mucho, muy, muy fácil evolucionar. O sea, que no nos damos cuenta. Que también la cosa es que aquí en la Tierra nos podemos hacer güeyes. O sea, podemos, aunque sabemos lo que tenemos que trabajar y aunque tenemos un poquito claro lo que tenemos que más o menos hacer o para dónde movernos, podemos hacernos bien mensos, hacer como que cerramos los ojos y que no nos estamos dando cuenta y seguir la vida de tu día a día como si eso no se tuviera que trabajar. Entonces lo que esta persona le decía a mi mamá de que no manches, o sea, de que había cosas que yo sabía que tenía que trabajar y que no estaba trabajando porque me daba ya sea miedo, ya sea pena, ya sea flojera, ya sea, o sea, no quería sentir eso. Entonces yo dije que no, yo ya estoy súper elevada, o sea, eso ya no lo tengo que trabajar porque ya lo trabajé poquito, no es necesario. Pero pues ahorita que estoy de este otro lado, pues aquí no es tan fácil trabajar las cosas. Eso es uno. Y dos, tampoco puedo esconder nada, de que aquí soy como un libro abierto donde todo, o sea, como las personas que estoy conviviendo, hay que llamarlo así, de que se dan cuenta que está en mí, o sea, que estoy viendo, que estoy pensando, que estoy haciendo, que está en mí. O sea, aquí no lo puedo esconder. Entonces aquí es como mucho más difícil porque pues tampoco hay emociones y tampoco hay, o sea, tampoco como que puedo decidir tanto. Entonces toda evolución es mucho más lenta. Pero bueno, ahorita voy a regresar a eso, creo que un poco medio me desvié, pero se me hace muy buena esta historia. Entonces, ¿qué pasa? O sea, cuando venimos a la Tierra es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque aquí siempre tú tienes la decisión, tú tienes la elección de... ¿Por qué? Pues porque, o sea, cualquier cosa que me pase, yo puedo decidir si a través de eso yo lo voy a disfrutar, si voy a ser feliz, si me voy a enojar, si voy a tomar la responsabilidad, si le voy a echar la culpa al de enfrente. Yo tengo la decisión de qué va a pasar con todo eso, ¿ok? Y a partir de eso es que se crea toda esta evolución. Hay otro libro que me encanta, que es El Curso de Milagros, que dice que el verdadero milagro y el único milagro es eso. O sea, ¿eso qué? El tú poder decidir, o sea, que el único milagro que podemos, tenemos que hacer, es que nosotros podemos decidir cómo tomar las cosas. Entonces, es nuestra decisión el cómo estamos viviendo. Si yo estoy decidiendo vivir enojado, si yo estoy decidiendo vivir amargado, si yo estoy decidiendo vivir triste, es porque yo estoy decidiendo tomar toda acción como pues tal emoción. Entonces, como, pues, date cuenta que tú eres quien decide cómo tomar las cosas, cualquier cosa que sea. O sea, me puedo ir desde los extremos más altos hasta los extremos más bajos. Eres tú quien está decidiendo cómo tomar cada una de las cosas que estás viviendo y lo que estás viviendo también. Entonces, pues justo, creo que ya quedó súper claro que es súper fácil, entre comillas, la Tierra. ¿Qué es lo que pasa? Importante también mencionarlo aquí. Pues en el momento en el que nacemos existe esto que se llama el velo del olvido. ¿Por qué? Porque eso hace que se respete el libre albedrío. A final de cuentas, cuando tú vienes al planeta Tierra, en esta dimensión, existe el libre albedrío, donde pues en teoría, de manera fácil de explicar, luego haré otro capítulo de esto, tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea, a final de cuentas, no importa los pactos que hayas hecho, no importa a lo que hayas venido a evolucionar, no importa nada de eso, tú puedes venir a decidir lo que tú quieres hacer. Entonces, te digo, eso es literal para otro capítulo, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues depende de lo que cada quien tenga que evolucionar. Obviamente influye lo que te decía al principio del capítulo, absolutamente todo. O sea, desde las personas que te van a criar, las facilidades que te van a dar, lo que te van a enseñar, en la sociedad que te vas a criar, en el país que te vas a criar. O sea, todo lo que estás viviendo aquí empieza a influir en todo esto, porque te apuesto a que o sea, no son las mismas emociones que yo estoy viviendo aquí en México, en Guadalajara, a que si me voy a la Antártida, por ejemplo, o si me voy y me encierro en una cueva en la India.
por poner un país. Entonces depende en el país que yo elija vivir y también en la época que yo elija vivir, son las oportunidades que yo voy a tener y cómo se está desenvolviendo el mundo en ese momento. Entonces, a partir de eso es lo que yo voy a poder vivir y por ende las oportunidades que yo voy a tener de evolucionar ciertas cosas. O sea, si yo quiero evolucionar el no estar tan pegado a mi celular por inventarte algo. O sea, el poner atención a las personas con las que estoy conviviendo y el no estar todo el día en mi celular. Pues, ¿qué necesito? Necesito, obviamente, nacer en una época, en un tiempo donde ya exista el celular, y sobre todo el smartphone, que es el que nos tiene ahí pegados 24/7. Entonces, necesito una época en el universo, o sea, en todo esto, en pues, todo. Necesito un momento donde ya exista el smartphone. Que también necesito, pues no sé, si lo vengo a trabajar desde chiquito, pues requiero que donde sea que viva, pues me lo puedan otorgar, ¿no? Si yo lo tengo que tener, entonces pues requiero como este trabajo que me va a dar el dinero para poder comprar el smartphone y la computadora y el iPad y todos los aparatos para que entonces yo pueda venir a evolucionar esto. ¿Me explico? Entonces, pues esto es desde arriba. Es como, ok, Hisam, bueno, Chuchito, porque pues yo no, Chuchito, que es el desapegarte de los aparatos electrónicos. Entonces, pues, ¿qué onda? O sea, que ¿dónde es lo mejor para que tú puedas trabajar eso? Entonces, así es como empiezas a decidir. O sea, ¿cómo vas a decidir dónde nacer? Pues vas a nacer donde tú más puedas venir a trabajar esa cosa. Esa cosa, lo que sea que tengas que trabajar. Entonces, de pronto, esto de que no, yo no elegí estos papás, o de que no manches, de que me choca, iba a decir una grosería, me choca como el país en donde vivo y las oportunidades que tengo y que no sé qué. A ver, o sea, es importante que entiendas que todo lo elegiste para que en el momento en el que tú vinieras, esto que tienes que evolucionar, sí o sí se te diera. Entonces tú sí o sí lo tuvieras que trabajar. Porque aquí, una vez más, existe el libre albedrío. Entonces nos es muy fácil decir que, ay, no, esto me está doliendo, con esto estoy sufriendo, esto no me gusta, entonces no quiero y me muevo. No quiero y me muevo. Pero justo el lugar donde viniste a encarnarte es un lugar y son oportunidades donde te muevas para donde te muevas, vas a tener que trabajar eso que tienes que trabajar. O sea, no importa que, o sea, mientras tú no decidas verlo de frente, mientras tú no decidas ponerle como esta atención verdadera, esto se te va a seguir presentando. Es importante que entiendas eso. También es importante que entiendas pues lo de los papás. A final de cuentas hay muchas personas que sí quieren mucho a sus papás, pero también hay muchas personas que les gusta quejarse mucho de sus papás y que si pudieran elegir, sí, serían otros los que ellos elijan y que sus papás y que no sé qué. Es como, a ver, o sea, date cuenta que la persona que eres en este momento es por tus papás. Y si te gusta o no, pues una vez más, volviendo a lo que dije al principio, o sea, es tu decisión decidir si te gusta la persona que eres o no. Si no te gusta, pues ¿qué estás haciendo para cambiarlo? O sea, no se trata de echarle la culpa a nadie, mucho menos a los papás, mucho menos a la sociedad. Nadie tiene la culpa de cómo tú estás haciendo en este momento, de lo que tú estás viviendo, más que tú mismo, porque o tú misma. ¿Por qué? Pues porque tanto lo decidiste ahí arriba como lo estás decidiendo en tu día a día. Mientras tú no estés haciendo cambios, mientras tú no estés de que moviendo nada para que los resultados sean distintos, tú estás decidiendo vivir como estás viviendo. Entonces es importante entender que pues, a final de cuentas los papás tampoco tienen la culpa de lo que somos o de qué está pasando con nosotros. Los papás aquí a final de cuentas son guías que nos están acompañando, o sea, no nos están diciendo por dónde ir, importante. También, bueno, eso es para otro capítulo, de aquí salen muchos temas. Pero pues el trabajo del papá no es que el hijo haga lo que él quiera o lo que a él le hubiera gustado hacer, sino el papá es acompañar. O sea, es estar ahí para que la personita que decidió encarnarse a través de ellos simplemente vaya entendiendo cómo funciona este mundo. Pero a final de cuentas, esa personita ya viene con un carácter, ya viene con ciertas emociones, ya viene con cierta información, que la personita, pues hagan lo que hagan los papás, la personita va a ser la personita. O sea, lo que los papás están haciendo aquí, o si tú no eres papá todavía, pues lo que nos va a tocar hacer a nosotros, los que todavía no somos papás, y decidimos ser papás, es acompañar a esta criatura y pues proporcionarle las herramientas necesarias para que cuando, en el momento que pues, se le enfrenten, se le pongan, sí, enfrente tal cual,
estas cosas que tiene que evolucionar esa persona, pues que esa personita, tenga estas herramientas también para poder evolucionar, ¿ok? Entonces, yo estoy trabajando en mí y estoy intentando evolucionar lo que yo vine a evolucionar, pero pues esta personita que decidió encarnarse a través de mí y mi pareja, justamente, pues ahí te va, ubicas, ahí te va lo que yo sé. Y obviamente, si esta personita decidió encarnarse a través de mí, es porque sabe que yo le voy a poder dar lo que necesita. Chance es conocimiento, chance son experiencias, chance pueden ser muchas cosas, pero me está eligiendo a mí, o tú elegiste a tus papás para pues, ponértelo a ti. Tú elegiste a tus papás porque sabías que a través de tus papás era que tú ibas a poder vivir y experimentar y tener a la mano todo lo que requieres vivir, experimentar y tener a la mano para tú evolucionar. Cualquier emoción, cualquier escenario de aprendizaje, cualquier cosa, en serio, está muy cañón. O sea, en el momento en el que te empiezas a ir para adentro y como que empiezas a pues, verdaderamente darte cuenta y analizar, te das cuenta pues que siempre estuvo ahí, o sea, que la respuesta siempre estuvo ahí y lo que tienes que trabajar siempre ha estado enfrente de ti, nada más que no queremos, preferimos echarle la culpa a alguien, preferimos no verlo, preferimos hacernos güeyes, preferimos enfocarnos en otras cosas, entonces pues nunca lo queremos trabajar, pero o sea, lo que tenemos que trabajar siempre se nos está apareciendo. Al principio nos aparece como de manera bonita, a veces nos aparece más como una piedra muy grande, a veces como algo que nos estorba, a veces como algo incómodo, pero siempre gira todo alrededor del mismo tema. ¿Ok? Entonces, pues tal cual. O sea, estás allá arriba y tú eliges en qué país, tú eliges a los papás, pero también empiezas a elegir todo lo que vas a vivir, ¿ok? O sea, empiezas a elegir como las oportunidades que vas a tener o las cosas como las vas a tomar o quién se te va a presentar. Entonces empiezas a hacer como este tipo de pactos. ¿Por qué? Porque allá arriba tú sabes lo que tienes que venir a evolucionar. Entonces, si tú vienes, por ejemplo, y yo tengo todas las facilidades del mundo, pues ¿qué no me va a impedir a mí? Pues no sé, de pronto, ahorita en vez de estar grabando un podcast, estar en mi cama rascándome el ombligo. Pues, o sea, si ya tengo todo y pues, no sé, ubicas lo que no, o sea, chance yo en esta vida, o sea, no tengo que aprender a estar descansando todo el tiempo. Chance hay quien sí. Entonces, chance hay quien tiene todas las, o sea, las cosas del mundo para qué, para que aprenda a descansar. O sea, para que aprenda que no todo es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, que también se puede descansar. Entonces viene esta vida y no tiene que hacer nada más que descansar. En serio es una posibilidad. O chance, pues habemos otros que no, que, o sea, sí son otras cosas que tenemos que aprender, entonces pues no se trata tampoco de estar todo el día echado en la cama rascándote el estómago, la panza, el ombligo. Entonces, todas las cosas que tú vas a venir a vivir, a final de cuentas, tú las elegiste y tú las pactaste. ¿Por qué? Porque son esas cosas que te van a empujar, que te van a incomodar, que te van a obligar a empezar a hacer cosas en esta 3D, en este planeta Tierra, para que tú entonces logres evolucionar. Y si no es para que logres evolucionar, es para que te des cuenta que eres capaz de hacer estas cosas. Entonces, eso después, ¿qué va a hacer? Te va a ayudar a evolucionar. Eh, Me da risa, me da mucha risa. Entonces, también, pues justo al mismo tiempo, es importante que te des cuenta que todo, o sea, la información ya la tienes. A final de cuentas, pues fuiste tú quien decidió elegir todo esto, fuiste tú quien decidió vivir todo esto. Entonces, ¿qué está pasando? Que si yo lo elegí, ¿por qué estoy sufriendo en esta vida? O sea, ¿por qué no me está gustando? ¿Por qué la estoy pasando mal? ¿Por qué literal solo estoy pensando en que pues ¿por qué no elegí otras cosas en vez de sí, en vez de elegir esto? ¿Qué está pasando? La cosa es que dejamos de escuchar a nuestra intuición y dejamos de escuchar a nuestro corazón. O sea, empezamos a hacer lo que la sociedad está queriendo que hagamos. O sea, a ver, importante, sí, elegimos como cierta sociedad, nacer en cierta sociedad porque eso nos va a dar herramientas, pero eso no quiere decir que yo tengo que hacer lo que la sociedad está diciendo que haga, o lo que mis papás están diciendo que haga, o lo que Taratá está diciendo que haga. O sea, al final siempre es súper importante empezar, más bien no empezar, pero siempre serte fiel a ti mismo, a tu corazón, qué te está diciendo tu corazón, y seguir tu intuición. Aquí es donde entra esta parte que nuestra intuición es nuestra arma más útil. O sea, la intuición literal es la que nos va a estar guiando todo el tiempo por lo que nos hace feliz, por lo que nos hace sentir completos, por lo que verdaderamente nos llena. O sea, todo eso que mi alma vino a buscar, que mi alma vino a evolucionar, es a través de mi intuición que yo lo voy a encontrar. Ojo, esto no quiere decir que no vuelvo a hacer un error cuando sigo mi intuición, pero sí, o sea, yo voy a saber que lo hice de corazón. Entonces, en el momento que lo hice y chance la regué, pues bueno, o sea, yo verdaderamente creí que era por ahí y no me arrepiento absolutamente nada. Entonces ya me di cuenta que la regué, ok, doy un paso atrás, redirecciono, ¡pua! Y vámonos a este nuevo rumbo, ¿ok? Pero eso solo lo empezamos a lograr si verdaderamente vivimos desde el corazón y siguiendo nuestra intuición.
Te dije al principio de este capítulo que justamente me di cuenta que este tema es importante, o sea, este tema es interesante porque estaba repasando lo del reto. Entonces, un poquito aquí, el reto tal cual es eso, son 8 días para activar tu intuición. Son 8 días para, en verdad te empiezas a dar cuenta que sí, tu intuición está ahí, sí, tu intuición siempre te está hablando y sí, siempre la has sentido. No es algo que yo te voy a enseñar, no es un poder o un don que yo te voy a activar, claro que no. O sea, todo mundo tenemos intuición. Aquí la única diferencia es quién decide escucharla y quién le hace caso y quién decide literal ahogarla, esconderla, echarle cosas encima para no verla y no escucharla. Entonces, justo en estos 8 días del reto, lo que hacemos son, pues en cada día hay ejercicios distintos para que tú te permitas seguir y escuchar y seguir esta intuición tuya. Que te des cuenta que ahí está, que te des cuenta que siempre ha estado y que te des cuenta cómo se escucha. A final de cuentas, o sea, no es tanto importante cómo siento yo la intuición o cómo la siente Yeshua, sino cómo tú estás sintiendo y cómo tú te estás conectando con tu intuición. Entonces te invito al reto. Te digo, son 8 días que son una joya, son 8 días de actividades que tanto a Yeshua como a mí nos parecen cabronas y nos encantan. Entonces está muy, muy, muy divertido. Así que si te gusta, te dejo el link aquí abajo en la descripción del podcast. Y pues nada, nos vemos el siguiente martes. Saludos.